están? Bueno, hoy les voy a hablar de pinceles. ¿Qué tema, no? Los pinceles es realmente un tema que a mí me apasiona, me encanta y quiero compartir con ustedes. Acá les presento una pequeña variedad de formatos de pinceles. Acá hay un redondo, este es un chato, acá tengo un lengua de gato y este es un angular. Pero en principio lo que quiero hacer con ustedes es compartir lo siguiente. Yo les voy a mostrar de qué se compone un pincel. Por supuesto está el mango, la virola y los pelos. Y en este caso, este en particular, ustedes lo ven, es nuevo, tiene un capuchón. Ese capuchón es una protección que viene de fábrica. Entonces lo que ustedes tienen que hacer, ni bien lo compran, esto también es para proteger que nadie lo manosee en las tiendas. Es muy común que la gente quiera y tocan los pelos y los arruinan. Por lo tanto, es mejor que vengan con esta protección. Esto también habla del cuidado que tiene la fábrica en proteger el pincel y la importancia que les está dando. Quiere decir que es un buen pincel, que vale la pena conservar y cuidar. Y lo primero que vamos a hacer es quitar este capuchón. Este capuchón se descarta, ¿sí? ¿Por qué se descarta? Porque luego, una vez que ponemos en uso el pincel, en el intento de reposicionarlo, es muy probable que algún pelo se quiebre y ya esos pelos no los podemos volver a usar más y además nos van a molestar en el trabajo. Cortarlos a tijera siempre es un problema. Entonces el capuchón, así como lo tenemos, lo sacamos y lo tiramos. Siguiente, observen entonces qué durito que está el pincel. ¿Por qué sigue durito? A pesar de la protección del capuchón, también tiene un apresto. Es como un apresto invisible, digamos, transparente, que es también para seguir protegiendo el pincel en el hipotético caso de que el capuchón se perdiera. Entonces, este apresto lo vamos a lavar. Tenemos un poco de agua y lo mojamos, movemos bien. Y listo, ya el pincel para ser usado como corresponde. Bueno, sigamos hablando ahora de los pinceles. Habíamos dicho que se compone de mango, virola y pelo, ¿sí? Muy bien. Hoy quiero hablarles más que de un redondo, que ya lo estuvimos usando en otras clases donde di dar bases con el pincel redondo. Voy a tomar el pincel plano, descarto estos otros dos y acá el plano. Entonces hacemos lo mismo, quitamos el capuchón, lo descartamos por completo. Y como sigue teniendo este apresto, lo voy a humedecer, limpiar para quitar el apresto. Lo que recomiendo muchas veces es que, a pesar de que es muy poco, no siempre, si compramos varios pinceles y los limpiamos, el agüita esta es mejor que la descartemos porque ese apresto puede dejar algún residuo en el agua. Pero vamos a ver ahora. Habíamos hablado de las tres partes que componen el pincel y en principio observemos la virola. Un pincel de buena calidad tiene una virola de níquel, ¿sí? Esto significa que el fabricante, quien lo produce, está poniendo un buen producto para sujetar el pincel. Habla de la calidad del pincel. También tenemos el mango. El mango está también esmaltado y esto es otra característica. Un pincel con un mango sin esmalte es un pincel de baja calidad. Y finalmente, en este caso, estos pinceles son de pelo sintético, todos los pinceles Laura Craft son de pelo sintético. Y ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para distinguir un muy buen pincel al momento de tenerlo en la mano? La prueba es la siguiente. Usamos estos dos dedos, el dedo pulgar y el dedo índice, y lo vamos pasando sin presión, no hacemos ningún tipo de presión y lo vamos pasando suavemente por la virola. Y cuando subimos hacia los pelos, no tenemos que sentir ningún tipo de transición entre el pelo y la virola. Si la sentimos es porque tiene poca carga de pelo. Y nosotros necesitamos que un pincel tenga una buena carga de pelo porque el pelo es el que va a sostener el medium, que en el caso de los acrílicos es el agua, para sostener una buena cantidad de agua, pero a su vez también levantar una buena cantidad de pintura y darnos una buena independencia en nuestra pincelada. Entonces, este sería un paso muy importante. No tenemos que percibir que hay un salto entre la virola y los pelos. Y también sí, lo que tenemos que percibir, si lo miramos ahí de costado, no sé si se verá bien porque estoy a contraluz, tenemos que percibir que hay una pancita al apretar la virola acá a los pelos,
y al haber una buena cantidad de pelo se forma como una pancita que la tenemos que sentir con los dedos. Lo que no queremos para nosotros, que no queremos a nadie, queremos tener la pancita en el pincel, es una muy buena característica. Así que bueno, compren pincel con pancita y no lo pongan a régimen, ¿sí? Entonces, he hecho esta prueba, buena virola, esmaltado, buena cantidad de pelo, ya estamos para poder empezar a trabajar. Entonces ahora sí vamos a ir, yo voy a posicionar esto sobre la superficie de trabajo para mostrarles algunas de las características que quiero mostrarles de un pincel. Voy a poner pintura en mi paleta mientras hablo con ustedes. Voy a poner 2 colores porque seguramente vamos a trabajar con 2 colores. Ahí está. Muy bien, aquí no sé si los veían ustedes o no. Ahí lo pongo cerca para que ustedes vean. Acá están mis anteojos, que siempre para trabajar está muy bueno. Parte de las herramientas básicas mías. Bueno, y tenemos entonces el pincel, el agua, la pintura, así tal cual sale del envase, y un papel, lo pongo también para que lo vean, porque nos va a servir mucho al momento, mejor lo pongo aquí. Ahí está. Bueno, entonces, primera característica. Primero, mojamos el pincel en el agüita y la ven bien. Y como tiene mucha agua, al momento de mojarlo tiene mucha agua. Entonces, esto me va a arruinar un poco el trabajo. Entonces, apoyo suavemente sobre el papel. No hago fuerza, porque si hago esto, ¿qué pasa? Le saco toda el agua. Yo necesito agua para seguir trabajando. Entonces, mojo, apoyo suavemente en el papel, sin presión, nada de presión, y entonces le queda, absorbe lo que le sobra al pincel y tenemos acá para trabajar una muy buena cantidad de agua dentro del pincel. Entonces vamos a, como yo siempre digo, me gusta armar mi zona de carga con el pincel y ahí está mi zona de carga. Tengo buena cantidad de pintura, no la acerqué a la virola, nunca la pintura cerca de la virola, y les voy a mostrar la primera característica que yo busco en un pincel, que es el rebote, ¿sí? Entonces, ¿qué es el rebote? Ustedes se preguntarán, ¿qué es el rebote? Cuando yo, a ver ahí sí. Cuando yo apoyo el pincel con fuerza y luego suelto la presión, el pincel, observen ustedes, vuelve al canto, a su forma, tiende a retomar su forma, la forma con la que fue fabricada. Es decir, con un muy buen canto. Un pincel que tiene poca cantidad de pelo, normalmente al hacer la presión se va a quedar abierto, todos los pelos abiertos. No es el caso de este pincel. Siguiente característica. Una vez que entonces hicimos presión, soltamos y vemos que el pincel queda divino, vamos a empezar a trabajar. Al tener un muy buen canto, fíjense que yo puedo, a ver si lo ven ahí, aquí, yo puedo, sin presión, hacer una hermosa línea, a ver si se ve bien ahí, una hermosa línea, varias hermosas líneas, porque no solo que está bien cargado el pincel con agua suficiente como para darme la independencia de hacer un montón de trazos, ahí ya se está acabando, ¿está? Pero fíjense la cantidad de trazos que pudimos hacer con el pincel porque está muy bien cargado. Bueno, limpiamos nuevamente el pincel y vamos a ver ahora qué tipo de trabajo podemos realizar con este pincel. Cargamos nuevamente, recuerden que yo siempre enseño a cargar ahí, aplanar bien la pintura, bien aplanadita, y entonces ahí está. Recuerden no acercar la pintura a la virola. ¿Por qué? Porque ahí aprieta los pelos y es muy difícil después limpiarlo. Ya después les voy a enseñar, al terminar de trabajar, les enseño cómo limpiar un buen pincel. Un pincel. Bueno, seguimos con el pincel bien cargado y ahora voy a mostrarles una pincelada para que se note las posibilidades que nos da un muy buen pincel. Por ejemplo, salimos sin presión desde el canto, derechito el pincel, presiono y voy soltando la presión y fíjense cómo, ¿ven? Tenemos el mismo grosor aquí y aquí en la pincelada. ¿Por qué? Justamente por esa capacidad de rebote que tiene el pincel. Y ahí presiono, se ensancha, suelto la presión y volvemos al canto del pincel. Nuevamente cargo un poquitito más, salgo, presiono, suelto, salgo del canto, presiono, suelto,
salgo, presiono y suelto. Bien, ahí tengo entonces una sucesión de pinceladas bien realizadas gracias a la capacidad de rebote. Y fíjense que con esto solo, si yo con la puntita del pincel cargo en otro color y hago ping, 1, 2, 1, 2, 3, 4, tengo una hermosa guarda que puedo utilizar en el borde de una caja o donde nos parezca que es conveniente. ¿Sí? Sigamos. ¿Qué otra cosa puedo hacer con este pincel que tiene todas estas condiciones? Por ejemplo, si quiero puedo hacer un ondeado que sería presiono, suelto, presiono, suelto, presiono, suelto, presiono, suelto, presiono, suelto, ¿ven? Y el pincel está muy bien cargado y me da toda esta independencia de trabajo. Vamos a hacer alguna otra cosa. Limpiemos nuevamente el pincel. Esto es un proceso continuo de limpiar. Y acá entonces les puedo mostrar lo que les quería mostrar hoy. Que al estar bien cargado el pincel, yo simplemente con hacer así, fíjense qué limpio que me queda el pincel. No necesito más limpieza, que cuando los voy a guardar, simplemente le quito el exceso de agua con el papel y está listo para ser guardado. Le vuelvo a dar su forma y listo. ¿Por qué? Porque si yo hubiera cargado pintura hasta la zona de la virola, lo que hubiera ocurrido es que ahí se me juntaba toda la pintura y era imposible de limpiar, o tendría que haber ido con un cepillo o ya con elementos solventes o algún otro tipo de elemento. Mientras que de esta manera el pincel queda impecable. ¿Por qué? Vamos a mostrarlo bien, porque yo creo que no les mostré. Yo cargué así el pincel y lo que hice ahora, bueno, trabajé, vamos a seguir a hacer un poquito más de ondas, trabajé y ahora, así como está, fíjense, estos pelos están sueltos, no están en presión. Estos son los que están presionados y los que si ahí hubiera pintura, sería muy difícil sacar la pintura de ahí. Y además la pintura en esa zona a mí no me sirve para nada para pintar. Por lo tanto, fíjense, voy al frasquito con agua y divinamente escurro. Y al estar ahí los pelos sueltos, ven que esta parte los pelos están sueltos totalmente, entonces me resulta muy fácil la limpieza. Tengan esto en cuenta y háganlo un hábito al momento de trabajar. Bueno, cargo un poquito más de pintura y vamos a hacer alguna otra pincelada. Siempre aligero ahí la pintura y armo mi zona de carga. Vamos a hacer alguna otra pincelada, vamos. Salgo y, ay, le faltó agüita, plin, ahí, listo. Le falta un poquito de agua, pero lo solucionamos. Salgo, es otra guarda, salgo y suelto, salgo y suelto. Es otra versión de guarda y por supuesto le puedo poner los puntitos. Siempre es una carga, una descarga, una carga, una descarga y de este modo yo obtengo siempre el mismo tamaño de punto. ¿Sí? Eso también es importante. Bien. ¿Qué más podemos hacer con este pincel? Fíjense que si yo hago también, valiéndome siempre de la característica del rebote del pincel, si yo hago presión, suelto y levanto, ahí formé una hoja. Otra cosa que puedo hacer es los pétalos de una flor y sería del siguiente modo. A ver, se ve bien ahí, ¿no? Salgo, presiono y voy soltando la presión y vuelvo al mismo lugar de donde salí. Ahí lo relleno. Es el primer pétalo de una flor. Salgo, presiono y regreso. Yo acá estoy pintando sobre una hoja, corre mucho mejor sobre una superficie de madera que sobre una hoja que es absorbente. ¿Tá? Bueno, seguimos, ahí les muestro. Sigo. Vamos a completar la flor. Salgo y regreso. Podría ser de este otro lado. Salgo y regreso. Si me queda ese blanquito, lo relleno. Y cierro la flor del siguiente modo. Salgo y regreso. Yo me estoy incomodando un poco para que ustedes puedan ver. Si me queda muy abierto entre uno y otro, puedo ponerle uno pequeñito por aquí y ya cerramos la flor completita. ¿Sí? Bueno, tenemos muchas posibilidades con el pincel. Fíjense, otra cosa que nos brinda también esta posibilidad de rebote del pincel, de que vuelve a su formato. Yo quiero hacer un círculo perfecto, entonces fíjense lo que voy a hacer. Salgo, presiono,
giro el pincel por completo, me ayudo a veces así desde arriba, desde el mango, y fíjense, al levantar me queda un círculo absolutamente perfecto. Eso es porque el pincel tiene una excelente capacidad de rebote. Bueno, estas son algunas de las características que nos van a ayudar al momento de pintar. Quiero mostrarles, por ejemplo, cómo trabajarían. Voy a buscar un lápiz y les voy a mostrar, si ustedes tienen una silueta, cómo van a trabajar sin estrés porque el pincel es bueno. Bueno, les había dicho que iba a buscar un lápiz, no encontré lápiz, encontré lapicera, pero vamos a suponer que tenemos un rostro, ¿no? Este sería el rostro, ahí la cara, el pelo. Bueno, pero primero necesitamos darle la base. Lo voy a hacer hacia ustedes, así. Tengo miedo de mancharme con estos puntitos, así que lo mejor es que ustedes lo vuelvo a dar vuelta a la hoja, ¿sí? Perdón por las desprolijidades, pero a mí me divierte no cortar cuando hago estas cosas porque me parecen divertidas. Bueno, ahí mojé el pincel, vuelta así, repetimos todo. Acá absorbo, dejo que el papel le quite el exceso, el excedente, cargo en mi zona de carga y entonces quiero darle la base a este rostro, a esta cara. Entonces, fíjense, yo apoyo todos los pelos del pincel y lo arrastro. Y fíjense que los bordes quedan perfectos. No me estreso para nada porque sé que mi pincel me va a acompañar siempre con un trazo súper, súper perfecto. Ahí, fíjense, ¿ven? Vamos y soltamos la presión. Y lo mismo acá, soltamos la presión. Y ven cómo no le tengo ningún temor a los bordes del dibujo, porque el pincel tiene un canto absolutamente perfecto, un perfil bárbaro y me da una base maravillosa. Está bien cargado y tengo una buena pintura y además tengo una herramienta excelente que es el pincel. No olviden, siempre cuando ustedes quieren pintar lindo, válganse de una buena herramienta. Un pincel que no les da estas prestaciones no los va a acompañar en el resultado final que están buscando, ¿sí? Así que bueno, hoy hablamos del pincel chato. Mañana hablaremos de algún otro pincel. Bueno, nos vemos.